hay una subcifra, incluso en términos estadísticos y de registro, de las personas que pudieran estar desaparecidas a nivel nacional. ¿Por qué repito? Porque esta en clasificación administrativa o de acta circunstanciada o de reporte administrativo no se registra en los índices incluso delictivos o de los índices criminales. A partir de aquí, de esta ausencia de legislación, se construye también o se visibiliza la necesidad de contar con mecanismos especializados para la investigación. ¿Qué es esto? Como un mecanismo de reacción inmediata en imponencia de sea acciones urgentes. Nosotros pensaríamos que es más bien como una reacción inmediata. ¿Qué es lo que pasa cuando tú presupones que una persona, un familiar tuyo está desaparecido, que alguien se lo llevó? La primera acción que tendrías que desplegar es ir en su búsqueda, ¿sí? Pero sobre todo ir a rastrear las líneas de dónde pudiera haber estado, qué personas lo vieron por última vez, es decir, hacer todo un plan de investigación que involucra necesariamente el teléfono celular que tiene la mayoría de las personas, rastrear las llamadas, rastrear los mensajes, rastrearlos. Hay todo un sistema que se tiene que desplegar para realizar las acciones inmediatas para la búsqueda de una persona desaparecida. Lamentablemente, la mayoría de los estados no se cuenta con un protocolo especializado para la investigación de personas desaparecidas. ¿Por qué? Porque no está registrado como un delito, repito. Ahora se ha adoptado la Conferencia Nacional de Procuradores el 6 de julio pasado, sí, 5 o 6 de julio pasado, la adopción a nivel nacional y de todas las procuradurías del protocolo AMBER, que es el mecanismo de intervención que tienen en Estados Unidos cuando desaparece una niña o un niño menor de 18 años. Este protocolo de intervención AMBER es un protocolo de reacción inmediata, se aplica solamente en los casos de niñas y niños. ¿Por qué se aplica en Estados Unidos en los casos de niñas y niños? Circunstancialmente porque merecen una atención especial, merecen una reacción mucho más rápida, digamos mucho más inmediata, y se está aplicando este sistema en Estados Unidos ya desde hace muchos años. Ha resultado efectivo, son mecanismos de coordinación con las autoridades, mecanismos de investigación inmediata, mecanismos de visibilización de la persona desaparecida, es decir, son diferentes niveles en los que se tiene que estar interviniendo la autoridad. A diferencia de lo que sucede en los casos de niñas y niños, en el protocolo AMBER, repito, no hay un protocolo de búsqueda o un protocolo especializado de investigación de búsqueda para personas desaparecidas. El no contar con este mecanismo, este protocolo especializado de investigación de personas desaparecidas, genera otro vacío más. Hay un primer vacío que es la legislación, hay un segundo vacío que es el protocolo, un protocolo de investigación, y un tercer vacío que me parece que tiene que ver con una cuestión estructural de las propias procuradurías de justicia y las propias fiscalías, que es para el área de personas desaparecidas se asignan pocos recursos, se asigna poco personal y se asignan pocos recursos materiales también. ¿Por qué? Porque es un área justamente que al no implicar un delito, una estadística criminal, es vista como de segundo categoría, de segundo nivel. Hay casos que ahora nosotros hemos estado conociendo al acercarnos a documentar algunos de los procedimientos que se llevan en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en donde estamos viendo justamente que la persona puede ir a denunciar y pasan 6 u 8 meses sin que la autoridad haga ninguna diligencia. ¿Por qué? Porque precisamente como está clasificado como acta circunstancial, como reporte, no tiene esta obligación que le implica una averiguación previa de intervenir y de realizar estas diligencias. En esta otra parte, parece que esas son como cuestiones necesarias que tenemos que ubicar nosotros. En la otra parte, y lo que hemos estado un poco promoviendo, es que las desapariciones no se califiquen como desapariciones ni como levantones, porque además el término de levantones peyorativo implica una criminalización per se de la víctima, ¿no? Porque el levantón implica luego entonces que estaba relacionada con un grupo de delincuencia y tal. Entonces esto va cargando, decíamos, ya está cargado de por sí la actividad del Estado, está cargada de estereotipos. El utilizar esta serie de términos refuerza los estereotipos, ¿no? Parece que muchos de los casos, por ejemplo, que nosotros estamos documentando y llevando, particularmente en Ciudad Juárez, lo que estamos haciendo es casos de desaparición de niñas o de chavas, aunque sean mayores de 18 años, pero de jóvenes, directamente, por ejemplo, estamos presentando las denuncias por trata. ¿Por qué? Porque nosotros podemos presumir que por las condiciones de Ciudad Juárez, por la condición de la edad de ella, puede ser víctima de una red de trata.
y entonces la autoridad tiene la obligación de recibirnos la denuncia por trata, de hacer toda la investigación que implica la trata y en su momento decirnos no, no es trata y solo se trata de una desaparición. Pero obligas a la autoridad a establecer todo un procedimiento de investigación. Y entonces lo que se está haciendo, incluso se está proponiendo también con las organizaciones del Distrito Federal, es decir, tú no vas a presentar un reporte de desaparición, tú vas y presentas una denuncia en el Ministerio Público por secuestro o por privación de la libertad, ¿no? Y el Ministerio Público tiene la obligación de recibirte la investigación, de recibirte la denuncia, de empezar a hacer la investigación. Y por ejemplo, el área de antisecuestros aquí en el DF tiene mucho más personal, mucho más recursos, mucho más capacitación que el CAPEA para buscar a las personas. Es decir, no es que se critique, digamos, la actividad del Estado, sino buscar cuáles son los mecanismos que tienen mayor capacidad del Estado y enfocar los casos a esas propias instancias que tienen una mayor capacidad. El Ministerio Público tiene que recibirte la denuncia, no puede decirte no, solo es una desaparición y vaya a CAPEA, porque luego entonces ya está prejuzgando, incluso está concluyendo cuál es el resultado de su investigación. Entonces tú dices, se puede presentar una denuncia, incluso por desaparición forzada, y el Ministerio Público tiene que investigar, citar y en su conclusión o en su determinación decir no, no se trata de una desaparición forzada. Es decir, darle la vuelta o invertir el sentido de cómo se han venido haciendo la documentación y los registros de los casos. Normalmente presentas una desaparición, la familia es la que investiga, o consigues testigos o consigues testimonios, y a partir de esos testimonios presumes que hay la intervención de una autoridad y entonces después se eleva a desaparición forzada, ¿no? Aquí la intención es activar el sistema de procuración de justicia en el sentido inverso. Como el Ministerio Público tiene la obligación de recibir la denuncia ante cualquier posible hecho delictivo, nosotros presumimos que hay la comisión de un posible hecho delictivo, incluso de desaparición forzada. No necesitamos ni acreditar que se lo llevó un policía ni nada, la denuncia se presenta, se abre y la obligación de investigar es del Ministerio Público. En el 85-90% de los casos que se tienen en el registro en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que estamos acompañando, las investigaciones las desarrolla la familia, no el Ministerio Público. Es decir, se traslada a la familia la obligación o la carga de la prueba, la carga de la investigación, y el Ministerio Público se sienta, como muchos ministerios públicos, pues a ver, ¿qué quiere que haga? Pues dígame, pues tráigamelo, acérquemelo, dígame dónde está y yo voy por él, ¿no? O sea, como si no fuera su función o su obligación investigar. Y creo que cerraría con esta parte, más que un poco el diagnóstico de estas acciones que son necesarias para tener una intervención en el marco de la desaparición forzada, repetiría, son estas acciones que se tienen que hacer, ya no tanto de carácter preventivo, que sí hay una obligación del Estado en materia de seguridad y tal, pero de reacción inmediata. Se pueden prevenir, muchas de las muertes son prevenibles, muchas de las desapariciones que son muy largas son prevenibles si se actúa dentro de las primeras 48 horas. Y hay un criterio de todos los centros de ayudas a personas extraviadas y ausentes a nivel estatal y a nivel nacional, bueno, en todos los que hay, de que te tienes que esperar 72 horas para presentar el reporte. Entonces, si la persona desaparece hoy, el criterio general es que no lo puedes reportar hoy dentro de 5 horas, sino que te tienes que esperar 72 horas para que el reporte sea aceptado. Esto ha sido reconocido como una actitud violatoria de derechos humanos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Campo Algodoneros, justamente de Ciudad Juárez, en donde dice que no puedes pedirle a la familia que se espere 72 horas para ratificar, pero eso sigue sucediendo. Es decir, no solo en Chihuahua, en muchas partes del país, tú vas y reportas desaparición y te piden 72 horas, cuando las primeras 48 horas son las claves para tener una investigación efectiva. Y ahí, en esta parte de la investigación efectiva, por ejemplo, PGR puede pedir el rastreo de un teléfono celular para que le entreguen dónde están haciendo las llamadas o dónde están recibiendo a la persona desaparecida, y no hay un control o no hay una obligatoriedad para las empresas para que entreguen los registros en 10 horas o en 12 horas o en 15 horas. Pueden entregarla dentro de 3 meses o dentro de 6 meses y no hay ninguna obligatoriedad que las ciña, digamos, a entregar estos reportes inmediatamente. En el Distrito Federal la Procuraduría tiene un convenio con las telefónicas de telefonía celular, y en un plazo relativamente corto de 12 horas le entregan los reportes. ¿Por qué? Porque las telefonías no tienen todo registrado vía computadora, o sea, solamente accedes, autorizas el ingreso del registro y se saca la información.
y te aparece dónde han estado mandando los mensajes, de qué torre celular se ha conectado, cuál es la ruta que ha conectado, cuál fue la última interconexión del teléfono con una ruta celular. Es decir, te puede aparecer todo un rastreo de información y lo único que hace falta son estos mecanismos de coordinación, mecanismos de investigación que faciliten este acceso, ¿no? Y por último, la parte justo de desaparición forzada, no se ha visibilizado el fenómeno como tal en la dimensión, porque muchos de los grupos que están actuando, que aparentemente son grupos de civiles armados, muchos de ellos pudieran ser grupos de las propias fuerzas públicas, de las fuerzas de seguridad pública. El que sea un grupo de una camioneta de 5, 6 o 8 hombres armados, como se da en muchas partes, implica que muchos de esos hombres o algunos de esos hombres pueden ser fuerzas policíacas, que obviamente no van a ir con el uniforme ni con la camioneta a desaparecer, ¿no? Pero que pueden tener una intervención directa. El fenómeno parece que se está ahora volviendo a visibilizar, pero que hay esta subcifra, incluso de registro, que tenemos que llamar la atención a nivel nacional, ¿no? Creo que podríamos empujar desde las organizaciones, junto con las víctimas, que esta transformación de la atención de los casos de desaparición y de cómo muchos de esos casos pueden configurar como desaparición forzada sin que necesariamente tengan que pasar 6 o 10 o 30 años, como en el caso de Rosendo, para que pueda demostrarse que son casos de desaparición. Muchas gracias.